Y ahora que lo dice, qué bien que me recuerde, se graba la Me clase. tocó con otro compañero que salimos del grupo pasado. Sí, siempre es mejor Habla. participar en vivo, amigos, pero si no se puede, no hay problema. Pueden ponerse al día con la clase grabada. ¿Ok? Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios verdadero. Amén. Oremos pues con la oración que está aquí en la pantalla. ¿Ok? Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil. Muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción, pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho. Protégenos, bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti, como protegiste y bendijiste a Elías. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Ok. Bien, no tenemos muchas reglas aquí en la academia, pero lo que sí les pedimos es que respeten, ¿verdad? Respeten a sus compañeros en el grupo, respeten a sus profesores, respeten a sus compañeros también durante la clase por mantener en silencio su micrófono cuando no están hablando ustedes, cuando no están aportando o haciendo una pregunta. Así no se escucha ruido en el fondo si mantenemos en silencio el micrófono. Para los nuevos, con esta aplicación de Zoom, debe haber un botón en la parte inferior, mano izquierda, que parece un micrófono. Solo hay que apretar ahí para activar y desactivar el micrófono. Al momento de querer aportar, sin problema, pueden activar sus micrófonos. La mejor forma de aportar, amigos, es levantando la mano ahí en la aplicación, eh, otra vez en la parte inferior. Bueno, en mi equipo es abajo a la mano derecha hay tres puntitos que dicen más y ahí en más puedo levantar la mano. Entonces, esa es la mejor forma porque es un grupo grande. Si todos empezamos a hablar a la vez, se vuelve un caos. Bien, los que ya llevan tiempo en la academia ya entienden el sistema, pero para los nuevos, para el bien de todos, pues les pedimos que respeten y no interrumpan a sus compañeros. También, amigos, en cualquier momento pueden colocar una pregunta, un comentario en el chat y de hacerlo así, pues ya todos pueden ver su comentario. Otra vez abajo en su equipo, si le ponen los tres puntitos de más, ahí se puede poner también chat y pueden escribir un comentario. Este es un curso, uno de 13 cursos en el discipulado. Academia Cristo tiene un discipulado de 13 cursos, 6 cursos en los cuales estudiamos historias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, 3 cursos en que estudiamos las doctrinas básicas de la Biblia, estudiamos la oración, la salvación, lo que quiere Dios para nuestras vidas, o sea, la ley, la vida eterna, estudiamos el bautismo, la cena del Señor, todo ese tipo de doctrinas básicas. Ese serie se llama Las enseñanzas de Jesús. También hay 2 cursos que nos ayudan a entender la situación religiosa en el mundo actual, de si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas denominaciones y tantas enseñanzas distintas? Y aquellos 2 cursos, identificación espiritual y legalismo, nos ayudan a entender lo que está pasando. 2 cursos también que hablan de ser y hacer discípulos de Jesucristo, se llama La Palabra Crece. Bien, o sea, son 13 cursos en total. Cada curso em, tiene más o menos 8 lecciones. Cada curso tiene como una tarea final breve. No le llamamos el proyecto final. Y ya con eso pueden seguir avanzando. Algunos toman un curso a la vez, otros toman hasta 3, 4 cursos a la vez. Cada quien puede tomar esa decisión. Y todo esto es sin costo, sin obligaciones.
Bien, si alguien tiene una pregunta acerca de nuestro discipulado, pueden hacérmelo llegar, hacérmelo saber por interno, ¿verdad? Por medio de WhatsApp. Ok, amigos, les encargué una pequeña investigación antes de la clase y pues es esto, lo que viene en la pantalla. El reino de Israel que Dios estableció en los días de David y Salomón llegó a dividirse. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue dividido? Les pedí que lo investigaran. ¿Alguien sí logró estudiar este asunto? Veo la mano levantada de Alejandro Daniel y después Viviana Vigna. Alejandro Daniel, por favor. Sí, pastor. Eh, el reino de Salomón fue dividido porque Salomón se llegó a mujeres que eran de los pueblos donde Dios dijo que no tenían que llegarse a ella, donde tenían otros ídolos. Entonces, él ya en su vejez empezó a adorar a los otros dioses, se alejó de Jehová y en la ira y el furor de Jehová, él hizo que le dio como es, en amor a David, le dejó una sola tribu y las otras se las dio en la promesa que le hizo a través del profeta Elías, Jeroboam. Sí, a Jeroboam. Excelente, excelente, señor Alejandro. Muy buen resumen del asunto. Gracias. Viviana, ¿desea agregar? Sí, sí, aportar un poquito más. Yo investigué también y, bueno, sí, sobre la desobediencia de Salomón, pero fue advertido por Jehová 2 veces. Dios le advirtió 2 veces que no siguiera en esa conducta, pero Salomón no hizo caso a las advertencias. Hizo altares altos, adoraba a Molot, a varios dioses que son abominables, dice la palabra, y bueno, de esa manera, por misericordia a David le dejó una tribu, pero fue Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus fueron por Jeroboam y las 2 tribus Roboam. Y bueno, eso es lo que más o menos estuve investigando. Excelente. Qué buen aporte, Viviana. Gracias por tomar el tiempo de investigar el asunto y compartir su investigación. Bien, Sol también levanta la mano. Pastor, nuestro Dios le había pedido al pueblo de Israel que fueran fieles, que solo se unieran en matrimonio a mujeres israelitas, que adoraran solamente a un Dios, al único y verdadero. Y sin embargo, Salomón se involucró con mujeres que Dios no quería porque adoraban a otros dioses, a dioses falsos, a dioses con D minúscula, y él hizo lo mismo, terminó involucrándose con ellos e inclinándose ante ellos. Yo le llamó la atención, no estaba contento con eso, sin embargo Salomón no obedeció, siguió involucrándose con más y más mujeres que no pertenecían a la nación de Dios. Sí, así Eran mismo. extranjeras idólatras. Sí, a fin y al cabo es eso. Salomón se entregó a la idolatría, o por lo menos podemos decir que empezó a mezclar, ¿verdad? La adoración del Dios verdadero. Gracias, Sol. Gracias por su aporte. Me parece que sigue Margarita. Margarita. Y sí, pastor, yo también, pues el por qué dice que no fue por factores externos, sino porque se olvidaron de Dios. Y lo menciona en en 1 Reyes 9:10. Entonces dice que se olvidaron de Dios, pues las causas por las que el reino se dividió fueron la idolatría de Salomón. Dios le había advertido a Salomón 2 veces sobre adorar a dioses ajenos. O sea, no, la desobediencia de ellos, pues. Sí, y pues nosotros, el olvidarse de Dios, pues nos pone a pensar, ¿verdad? En nuestra situación actual. Qué buen Así es. aporte. Gracias, Margarita. Amelia Torres, buenas. ¿Desea aportar?
Básicamente quería mencionar que en realidad Salomón es un rey muy famoso porque ha pedido sabiduría al Señor y ha sido el que ha construido el templo de Dios, por el cual estaba Dios tan complacido con la vida de Salomón. Entonces, como él, en realidad, él solo, por su propia iniciativa, no se ha alejado de la palabra de Dios, de Dios, de Jehová, sino que fue influenciado por tantas mujeres que él ha tenido, porque aquí lo menciona en Primera de Reyes 11, nos cuenta, nos narra que él tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres lograron desviar el corazón de Salomón. Entonces fue influencia de estas mujeres, como lo mencionó mi compañera Sol, eran mujeres idólatras que adoraban a otros dioses. Pero Dios, por amor a David, a su padre, él le prometió aún así que debería destituirle a Salomón. No rompió la promesa del reino, sino que le dijo que te daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Es así como Dios no apartó totalmente, pero finalmente murió muy joven Salomón, a los 40 años. Y dejó en su lugar a Roboam, su hijo, que fue el mismo Jehová quien lo eligió para su sustituto. Esa sería mi participación. Gracias. Ok, gracias Amelia, gracias por compartir su investigación. Me parece que sigue Karen. Karen Quintero, adelante. Bueno, resumiendo un poco también lo que estaba diciendo la hermana, sí, vemos que lo que pasó fue que Salomón se desvió, dice que se volvió a la idolatría, y por causa de esto, por causa de ese pecado, pues Dios decide dividir el reino, pero vemos también la misericordia de Dios que continúa, porque Él divide el reino, pero le hace una promesa a Jeroboam, y es que Él va a dejar a alguien en la casa de David para que siempre permaneciera una lámpara ahí en el reino de David. O sea, y ahí vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios a través de este hecho de que no desarraigó de un total al pueblo de Israel, sino que preservó pues una tribu para que continuara el legado del rey David, porque él amaba a David, porque David había hecho lo bueno delante de él, y su corazón, a pesar de que se equivocó, pues siempre estuvo con Dios. Ese sería mi aporte. Ay, muchas gracias. Gracias, Karen, por su investigación. Okay. Sí, una palabra clave que vamos a ver en este curso es remanente, ¿verdad? O sea, da de entender que Dios no abandonó por completo a su pueblo, y obviamente no abandonó de ninguna manera sus promesas ni su plan para salvarnos. Gracias, Karen. Jair Sarmiento. Sí, profesor Joel, es que tengo una inquietud porque dentro de la tarea que nos colocaste por medio del WhatsApp, es que leyéramos Primera de Reyes, capítulo 17, ¿cierto? Perdón, a eso vamos, sí, a eso vamos, perdón. Pero entonces resulta de que no tengo muy clara la cita bíblica donde nos habla precisamente acerca de la división de el reino de Israel, que se dividió en reino del norte y reino del sur. Para ver si usted es tan amable, me la regala, y yo con eso entonces puedo en mi tiempo devocional echarme la leidita. Si excelente, no, muy bien, muy bien. Sobre todo trata de Primero de Reyes, igual. Estamos hablando de los capítulos 10, 11, por ahí. 10, 11. Ahí en esos capítulos puede ver los factores que causaron pues este cambio, esta división del reino de Israel. Sí, sí. Ok, muy bien. Y gracias por la pregunta, señor Jair. Rosemary. Yo creo que último y después vamos a seguir. Rosemary. Amén, pastor. Lo que le quería comentar a todo lo que mis compañeros están diciendo es que no solamente es a causa de la misericordia de Dios, sino que también en la palabra de Dios nos dice que Jesús tenía que salir del linaje de David.
o tenía que ser descendencia de David, ¿no? Y por eso creo que también a través de todo eso se puede cumplir una de las promesas de Dios, algo así pasó. Sí, claro que sí, es exactamente, Rosemary. Tiene mucho que ver con las profecías del Antiguo Testamento, que un hijo de David iba a seguir en el trono y luego, obviamente, hablando de un trono espiritual que es para siempre. Cierto. Excelente, gracias, Rosemary. Ok, mis queridos amigos, sigamos ahora con la lección. A ver, con la lección que prepararon ustedes. Perdón, solo iba a... Ustedes ya explicaron todo esto del reino dividido muy bien, que fue por causa de idolatría. En esta imagen solo pues tienen la imagen de lo que explicaban ustedes. Salomón construyó el templo para Dios, pero también construía altares para los dioses de sus esposas, que eran de otros países paganos. Y bueno, este es el resultado, lo que ven en la pantalla. En este mapa que me imagino que se ve algo chiquitito en sus equipos. Con sus dedos pueden deslizar haciéndole así en el equipo. Creo que lo pueden ampliar para ver si lo quieren ver un poco más en grande. Pero lo azul en el norte es el reino de Israel. Y en el sur, abajo en el mapa, es el reino de Judá. ¿Okay? En Israel, en el norte, Judá en el sur. Jerusalén queda en el sur, en el reino de Judá. Judá es donde siguen reinando los hijos de David, los hijos de Salomón, así en adelante, que realmente vienen siendo los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. En el norte, pues ahí están las otras 10 tribus que se rebelaron contra el reino de Judá. Y la capital ahí en el norte es Samaria. Samaria. Bien, seguimos. Nuestra lección para hoy es la primera de 8, como les mencioné al principio. En este curso vamos a estar viendo las consecuencias de la infidelidad del pueblo, que son muy tristes las consecuencias, los resultados de su idolatría. Pero lo más asombroso de todo es el fiel amor de Dios, que Él lo sigue amando y sigue siendo fiel, pues mantiene viva la esperanza de su pueblo en todo. Y sobre todo lo que vamos a ver en este curso es que Dios está preparando el escenario para la llegada de su siervo ungido unos siglos después. O sea, está preparando el mundo para el Mesías, ¿verdad? Ok, abran sus Biblias, por favor, a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Okay. Ustedes, confío en ustedes que ya hicieron la lectura en casa, ya vieron el video, o sea, el video corresponde, o sea, coincida a la lectura, ¿verdad? Sí, Y pastor. entonces no es necesario que es como es una historia un poquito larga, no tenemos que leerla todo nuevamente porque ustedes ya prepararon todo. Ahora en la clase vamos a ir repasando la historia con unas preguntas. Algunos de ustedes ya conocen muy bien estas preguntas. La primera pregunta es, en Primero de Reyes 17, ¿quiénes son los personajes de esta historia? O sea, cualquier ser humano, ser espiritual que aparece en la historia. Lorena Ascarruns, de La Paz, Bolivia, por favor. El del video, ¿no? Los personajes del video. No, sí, de la lectura, sí, igual. Del video son Elías, Uh-huh. la señora y el hijo. Y también está Dios. Ok, excelente comienzo, Lorena. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más nos falta? El señor Javier Navarrete. ¿Alguien no se ha nombrado aún? Sí, pastor. El rey Acat, porque empieza, dijo a Acat. Ajá. Sí, los que nombró mi compañera Elías, la viuda, el hijo de la viuda, Acat, Jehová. Uh-huh.
Bien, señor. Un favor, háblenos tantito del rey Acab y de su esposa, señor Javier, por favor. ¿Puede? Bueno, el rey Acab tenía una esposa que se llama Jezabel y pues estaban en contra pues de los profetas de Dios realmente. Entonces por eso Elías se presenta frente a Acab y le dice el mensaje de Dios que no va a llover y no va a haber no va a haber sequía hasta que Elías diga con su palabra que ya. ¿Verdad? Entonces ellos no estaban delante de Dios, y Jezabel viene, ellos adoraban otros dioses falsos. Sí, exactamente, exactamente. Eran personas totalmente malvados, digamos, personas muy malvados. Jezabel es extranjera. Ella es la hija del rey de los Sidonios. Los Sidonios son de la costa y los Sidonios adoraban a Baal, al rey, al dios falso Baal, y también su equivalente femenina, la diosa Acera. Acera no, y la adoración de Baal y Acera, bueno, digamos que incluía prácticas impuras, inmoralidad sexual y todo tipo de cosas. Fue parte de la adoración. O sea, gente muy malvada y ellos odiaban mucho a Elías. El caso de Elías es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de Elías también en la lección siguiente, pero la Biblia no nos habla mucho de su ascendencia, de quiénes eran sus padres, todo eso. Solo nos dice que de repente aparece en la Biblia Elías de Tisbe, su tierra natal. De ahí era. Anda viviendo en Galaad en esta historia. Y pues Elías llega a ser pues de los profetas más fuertes del Antiguo Testamento. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Y para esta pregunta vamos a mencionar cualquier detalle que no sea una persona en el sentido de, se menciona un árbol, se menciona algo de ropa, algo de comida, algo de un animal, aunque animales sí son seres vivientes, igual, alguna planta, vegetación, detalle que se menciona en la historia. Maribel, ¿puede responder la pregunta 2? Ya, a ver, la lluvia, rocío, la palabra arroyo, Jordán, los cuervos, el pan, la carne, el vaso, el agua, el puñado de harina, la tinaja, el aceite, la vasija, los leños. Estoy dudando en el tema de la torta y la ceniza. Creo que están todos. Órale, muy bien, qué bien, muy completa la lista, excelente. Maribel respondió exactamente, es justo lo que buscamos, todos los objetos que aparecen en la historia. ¿Okay? Excelente, Maribel, una respuesta ejemplar, gracias. Pregunta 3, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurre? En el Querit. Sí, díganos, Sol Ortiz, perdón. En el Querit. Ok, en Querit, cierto, Querit es el nombre ahí es el arroyo, el arroyo de Querit, dice, frente al río Jordán. Gracias, Sol. Jair, ¿desea aportar para la pregunta 3? Sí, profesor, antes un poquito más para la pregunta 2 y es el hecho también de la segunda parte donde se hospedó el profeta Elías, que fue la casa de la viuda, ¿no? La casa de la viuda primero pues estuvo obviamente como en una parte del campo, en el arroyo de Querit, pero después fue a habitar a la casa de la viuda. Y para esta pregunta 3, no tengo aporte. Ok, no, muchas gracias. Bien, varios más quieren
El micrófono, creo que vi primero la mano de Abigail. Buenas noches, mi amiga Abigail Cruz. Hola, buenas noches. Desde Saludos, pastor. Puerto Rico, ¿cierto? Exacto. Es un orgullo para mí, un privilegio por tomar un otro curso con usted. Para la pregunta número 3, ¿dónde ocurre? Inicia en Israel cuando Elías llega donde Acab, luego va al río Keriat, al arroyo, y a la casa de la viuda, en esos 3 lugares. Ok, excelente. Muchas gracias, Abigail. Alejandro Daniel, ¿algo más? Sí, no, era lo mismo, nada más que terminaba, digo, en Sarepta, en la casa de la viuda. Arrancaba en Israel, en el arroyo de Kerib, y terminaba en Sarepta. Sí, y ese detalle es sumamente importante, ya que Sarepta queda por la costa en la tierra, la región que se llamaba Sidón. Y acuérdense, ¿quién quiere matar a Elías? Pues Jezabel. ¿Y de dónde es Jezabel? De Sidón. Ella es la hija del rey de los sidonios. Así que, qué irónico. Dios dice, pues te vas a huir, o sea, te vas a esconder, Elías. ¿Y dónde? Pues en la misma tierra de donde es la que lo está buscando, ¿verdad? Qué irónico, ¿verdad? Y igual, ese detalle es importante porque Jesús mismo en el Nuevo Testamento, él lo toma como un ejemplo de que para mostrarles que el amor de Dios es para todos, no es nada más para los judíos. Él dice, ¿qué? ¿No hubo viudas entre los judíos? Claro que sí, la hubo. Entonces, ¿por qué Dios envió a Elías a una viuda en Sidón, ¿verdad? En Sarepta, porque Dios, pues es como un ejemplo de que Dios también ama a todas las naciones. Hoy en día, Sidón es como Líbano, ¿verdad? En muchos países hay restaurantes de comida libanesa, ¿verdad? Pues sí, de ahí son, de la costa cerca de Israel. Un poquito al norte y al occidente desde Israel. Bien, seguimos. Disculpe la pregunta. Sí, Jair, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, No díganos. sé si es importante notar si la historia ocurrió en el Reino del Norte o en el Reino del Sur. Ah, sí. Oh, sí, obviamente. Sí, perdón. Claro que sí. Jair, estamos... buena pregunta. Los primeros versículos cuando Elías enfrenta a Acab y a Jezabel, pues sería lógico que están en Samaria, la capital del reino del norte, porque sí, Acab es el rey del norte de Israel. O sea, Acab no es descendiente de David, es de otra familia, de otra ascendencia. ¿Okay? Buen punto, Jair. A veces hay detalles importantes y los paso por alto. Gracias por apoyarme. Bien, seguimos con la pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué se puede decir? ¿Cuándo? Le damos la palabra al señor Edwin Joel. Buenas noches, señor Edwin. Gracias por acompañarnos. ¿De dónde nos saluda el señor Edwin? A ver, hay que abrir su micrófono. Señor Edwin Joel, debe haber un botoncito en su pantalla, en la pantallita de su equipo, parte inferior, mano izquierda. Debe haber algo que dice activar o reactivar audio. Sí. Ahora sí. De aquí del país de Guatemala, de Solú, profesor. Ok. Sí, profesor. Yo solamente tenía una pregunta, profesor. Claro que sí, claro que sí. Sobre Jezabel, era una mujer, digamos así, ramera, que inducía a los siervos o a los hijos de Dios, ¿verdad, profesor? ¿O no es esa la misma Jezabel? Bueno, hasta hoy en día se utiliza la palabra Jezabel para hablar de como que de una persona que te seduce para la maldad, ¿verdad? Como que te quiere conducir a
a un camino, sí, al camino malo, sí. En este caso, sí, Jezabel se puede decir que es Sí, pues profesor, que ella quería llevarlos a adorar dioses falsos, ¿cierto? sí, solamente esa era mi pregunta, profesor. Sí, no, es totalmente malvada ella. O sea, fíjense que no conozco a nadie que le ponga por nombre a su hija Jezabel, ¿verdad? Bueno, puede que haya, y si hay en el grupo, mil disculpas. No, no, pues, o sea, no es para perjudicar a nadie, pero ese nombre no es muy querido porque No es bueno. no, sí, o bueno, así lo vemos, ¿verdad? Pero bueno, un nombre en sí no es ni bueno ni malo, pero la mayoría de la gente no quiere nombrar a sus hijas Jezabel porque sí conlleva ese significado, ¿verdad? Ok, gracias Edwin Joel. Alejandro Daniel, gracias por esperarnos. Sí, pastor, la historia ocurrió en el reinado de Acab, después de que vino palabra de Jehová a Elías diciendo que no iba a llover ni iba a haber rocío por año. Exactamente, exactamente. ¿Y cuánto tiempo, Alejandro Daniel, más o menos dejó de llover? ¿Se Puede acuerdan? ser por 2 años, creo, decía, o puede ser. Sí, sí, va bien, un poquito más, eran 3 3 años. años, 3 años. 3 años, sí. Sí, 3 años y medio. O sea, bastante tiempo, piénsenlo. ¿Qué va a pasar si en su tierra, en la tierra de cada uno que esté presente, si no llueve durante 3 años y medio, se va a quedar como un desierto, ¿verdad? No va a haber cosecha, pues ya va a haber escasez de comida, agua y todo tipo de cosas. Estamos más o menos por el año 850, 870 antes de Cristo, por aquellos años. No les puedo dar una cifra exacta, pero por ahí unos 800 años antes de Cristo, 850 años más bien. Bien, ¿cuál es el problema que se observa en esta historia, amigos? ¿Qué tipo de problemas podemos observar en la vida espiritual de los israelitas y también qué problemas enfrentan a nuestro amigo Elías? Abel Villanueva, adelante. Pastor, buenas noches. Les saluda a todos los estudiantes, a todos los participantes y a usted, querido pastor, desde aquí del centro del Perú. Qué bien. Bueno, problemas. A ver, para comenzar, problemas espirituales. El pueblo de Israel pasaba un periodo de idolatría. Prácticamente era un pueblo idólatra politeísta. Elías es perseguido. Otro de los problemas que el país va a pasar un tiempo de sequía por escasez de lluvia, hambruna, ¿no? Y va a pasar también algunos fenómenos fenómenos naturales, ¿no? Del momento, como mencioné, que es la sequía. Puedo recordar esto por el momento, profesor. Ok, no, todo muy bien, gracias. Gracias, señor, por su aporte. Claramente, esos sí son los problemas para tanto el pueblo de Dios, su idolatría y también para Elías. Gracias. Jair, adelante. Sí, profesor. Pues pienso que, al igual que lo que dijo el compañero, enfrentaban problemas de idolatría, quebrantando pues obviamente el primer mandamiento de la ley de Dios que les notificó por allá en Éxodo, ¿no? Donde dice que no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni te postrarás a ella, ¿no? Y sin embargo, a esto era el límite a lo que había llegado en ese momento el pueblo de Israel, para que justamente el Señor hubiese cerrado, por así decirlo, los cielos y no enviara la lluvia al pueblo de Israel. Y bueno, de ahí ese sinnúmero de inconvenientes que enfrentaron.
Sí, no, excelente. Gracias, gracias, Jair. Tiene todo que ver. Ok, lo que usted nos comenta. Señor Javier Navarrete. Sí, pastor. Hay otro problema también, pues estaban pasando, bueno, después de la idolatría, de lo que han dicho mis compañeros también, estaban pasando por una hambruna, usted lo nombró hace rato, y en la casa de la viuda se había escaseado pues ya el alimento, tenía muy poco aceite y muy poca harina, y también el problema de la muerte del hijo de la viuda, ¿verdad? Ah, también, sí, también, claro que sí. Claro que sí. Hay que mencionar eso. Ok, excelente amigos. Normalmente aquí podríamos hacer un resumen de los eventos de la historia, o sea, repasar lo que ustedes, si ustedes llegan a usar este método para estudiar la palabra, ustedes harían un resumen de paso por paso de, primero esto, luego aquello y luego se muere el niño y luego Elías con el poder de Dios lo resucita, ¿verdad? Entonces, bueno, así lo pueden hacer. Hoy yo creo que hoy por tiempo vamos a brincar esa pregunta y también porque confío en ustedes que ya lo hayan leído en casa. 7. ¿Qué se resuelven los problemas que mencionamos, amigos? ¿Cómo lo ven? Sí se resuelve el problema espiritual de Israel y se resuelven los problemas que enfrentan a nuestro amigo Elías. Vaya bien. ¿Cómo lo ven, señores y señoras, compañeros de la clase? Sol Ortiz, adelante. El problema de Elías sí se resuelve. ¿En qué sentido? Sí. Dios lo sustenta y puede regresar nuevamente a Israel y ya no tiene que andarse escondiendo. El problema está en que acá Jezabel no se arrepintieron. Eso se resolvió. Y lo de la infidelidad de Salomón con el pacto de Dios, tampoco no se resolvió. O sea, sí, esos van a ser problemas a largo plazo durante todo este curso, el problema espiritual de Israel, ¿verdad? Gracias, Sol. Me parece que Amelia Torres sigue. Amelia, por favor. Sí, pastor, para compartir. Entonces, como ya mi compañera Sol ha respondido la parte 1 de Israel, entonces quería contestar esta parte de la viuda y de Elías. Sí se resuelve porque Elías va a la casa de la viuda y la viuda tenía problemas con lo que es el alimento debido a la sequía. Entonces, al llegar, Elías es una bendición para la viuda. Entonces, porque Dios le promete a él que la viuda le va a dar de comer. Entonces, Dios multiplica el aceite y todo lo que necesitaba para el alimento. Finalmente, el tiempo que estaban allí, tenían todo el alimento y también logra sanar al hijo que había muerto por alguna enfermedad de la viuda. Entonces, la muerte del niño es, digamos, restituida a la vida del niño a través de las oraciones de Elías y Dios cumple su promesa y hace el milagro de resucitar al hijo de la viuda, ¿no? Y generando toda una alegría y entonces es ahí cuando la viuda reconoce que él es un hijo de Dios y que Dios existe. Eso sería mi aporte. Gracias. Ok, excelente, Amelia. Muy buen aporte. Abel Villanueva, ¿desea aportar también? Quizá complementara con algunas, claro, se resuelve, se podría decir en partes, porque la viuda ve la resurrección de su hijo y gracias el amor y la misericordia de Dios a través de esa obra sobrenatural, milagrosa de la resurrección de ese niño, pues no solamente la viuda va a ver ese gran milagro, gran amor, misericordia, sino que también el pueblo va, a través de todo ello, va a llegar a conocer. Y no solamente ahí queda, sino posteriormente, después de los 3 años y medio, la lluvia
vuelve a llover, ¿no? Y el país nuevamente va a ver esa misericordia y ese gran amor de Dios, pero según que cuenta los pasajes subsiguientes, pues el pueblo aún va a persistir en su idolatría. Gracias, pastor. Sí, señor. Sí, en la lección siguiente vamos a ver que sí se resuelve hasta lo de la sequía y todo. Pues qué interesante. Vamos a ver las últimas preguntas de este método que nos ayudan a aplicar, a hacer una aplicación personal de la palabra de Dios ahora a nuestras vidas. La primera pregunta es, en pocas palabras, ¿de qué trata la historia? Imagínense que le van a poner título a una película o Imagínense que este texto bíblico es un episodio, un video de una serie en Netflix. ¿Cómo le van a llamar a este episodio de la Biblia? En pocas palabras. Yo le pondría Sí, adelante, Sol. a su viuda y a sus huérfanos. Oh, interesante, interesante. Okay. Gracias, Sol. ¿Alguien más? También pueden colocar sus títulos en el chat si alguien desea, si alguien prefiere hacerlo así. Abigail. Sí, yo le pondría la ruina de un reino. Las ruinas de un reino hasta aquí. Puede ser también las ruinas espirituales, ¿verdad? Porque literal y hablando de manera figurada, ¿verdad? Gracias, Abigail. Muy buen aporte. Javier, adelante. Señor Javier. Javier Navarrete, ¿desea aportar? No le escuchamos, perdón. Hay que activar su micrófono. Ahora sí. Sí, yo le pondría, Dios cuida de su siervo. Sí, Dios cuida de su siervo. Gracias. Amelia. Voy a decir la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. La fidelidad de Dios en tiempos difíciles. A mí me encanta ese porque pues, se nos aplica a nosotros también, ¿verdad? Ok, sí, si alguien más, gracias Amelia, muy buen aporte. Si alguien desea, puede también escribir un título en el chat. Pregunta 2. ¿Qué pecado me enseña Dios a confesar esta historia? Con esta pregunta, estamos tomando un momentico para decirle, para decirnos a nosotros mismos, aquí de lo que leo en la palabra de Dios, ¿en qué he fallado, Dios, yo? No es momento para señalar los pecados de todos los demás. Es pecado es momento para mirarnos en el espejo y decir, ¿en qué he pecado yo contra mi Dios? ¿Qué, señor Gavino? El pecado que me enseña a confesar, que comparando aquellos tiempos y ahora, aunque sabemos que Jesucristo llevó una vida perfecta y murió por mí, aún no hacemos lo correcto. La mente y el corazón nos desvía hacia otro lado de la palabra de Dios. Sí, gracias, Gavino. Así que nosotros tampoco no hemos obedecido a Dios y todos sus mandatos. Nosotros no somos mejores que los israelitas. El señor Edwin Joel en el chat dice que la idolatría, ¿ok? Ciertamente, la idolatría es lo que más destruye nuestra vida espiritual hoy en día. Cuando ponemos cualquier cosa, hasta cualquier persona, cualquier actividad delante de Dios en nuestros corazones, esa es la idolatría, ¿cierto? Bien, el señor Javier desea aportar y después Jair. Pastor, pues sí, también la idolatría, a veces me desvío, me distraen muchas cosas en esta vida. A veces me distrae el trabajo, no es que el trabajo sea malo, me distrae
pues las cosas terrenales como la economía o las finanzas. Muchas veces pues me lleva a eso, a confesar este pecado realmente que primero debe estar Dios sobre todas las cosas en mi vida, pero sí me llevo a desviar. Y otra de las cosas, a veces no creer en la confianza, no creer en la fidelidad de Dios, porque veo a Elías que Dios le proveyó, hasta con unos cuerpos le llevó alimento y pan, algo tan insólito, pero a veces no veo, no es que no lo vea, sino que a veces es tan común tener pan en mi casa y alimento que no veo la bendición de Dios en mi vida. Entonces eso me ciega a veces, el no reconocer tantas bendiciones de Dios en mi vida. Yo igual, Señor, la falta de gratitud en mi corazón también. Le pido perdón a Dios por eso, por lo mismo. Gracias, Javier. Ok, amigos, seguimos. Creo que Jair desea aportar. Jair y después Luis. Jair primero. Sí, profesor Joel. Bueno, yo de pronto pienso que uno de los pecados colocándome en el lugar del rey Acab, y que también pues a veces nosotros llevamos en nosotros es el pecado de la autosuficiencia, ¿no? Esa autosuficiencia que a veces exime precisamente la opinión y el consejo de otros y hace que precisamente caigamos de paso también en esa prepotencia para no oír consejos de nadie y por esa razón terminamos a veces en situaciones que en vez de edificarnos nos pueden destruir. Como dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Entonces creo que el rey acá precisamente no solo llevó su vida, sino a toda una nación a vivir precisamente un desastre por medio de la sequía y la falta de alimento al pueblo. Sí, gracias, Jair. Ciertamente el liderazgo, la falta de liderazgo más bien de Acab. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de los efectos de nuestros pecados, ¿verdad? No solamente nos hace daño a nosotros mismos, pero puede influenciar a otros también. Gracias, Jair. Falta de liderazgo en nuestras vidas. Ese pecado le confesamos a Dios también. Señor Luis González, nuevamente buenas tardes, buenas noches. ¿Desea aportar? Sí, pastor, buenas noches. Pues en esta hermosa historia que vemos, ¿verdad? Donde el rey Acab pues se une a una mujer que no es fiel a Dios, como muchas veces sucede, ¿verdad? En los matrimonios que pues uno de los dos se aleja de Dios. Entonces viene pues en primer lugar, yo reconozco que no ponemos a Dios en primer lugar al hacer muchas decisiones en nuestra vida, ¿no? Y en segundo lugar, como pasó en esta historia, ¿verdad? Viene nuestra ruina espiritual que nos hace pues perder nuestra paz interna, ¿no? Aquella que nos conduce precisamente a la oración, a estar cerca de Dios y al buscar siempre primero pues lo que a Dios agrada, ¿no? Que es lo que pues en un principio Salomón hizo, está construir un templo a nuestro Dios, ¿verdad? Pero pues luego las costumbres se hicieron paganas, ¿no? Al unirse en matrimonio con otras mujeres. Eso es lo que yo considero. Gracias. Sí, no, muchas gracias, señor Luis. Ok, hay muchas cosas que podemos decir, pero para mí lo más importante también es, bueno, digamos que es mi pregunta favorita de todo este proceso. Pues después de haber confesado nuestros pecados, es importantísimo no quedarnos en esa desesperanza, ¿verdad? Del pecado, sino de investigar el amor de Dios, el dulce evangelio que se encuentra en esta historia. ¿Dónde ve usted el amor de Dios en esta historia? Para los que están en este texto bíblico, pero también
para con cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Dónde ven el amor de Dios en esta historia? Margarita, gracias por esperar con mucha paciencia. ¿Podría responder esta pregunta, Margarita? ¿Dónde ve el amor de Dios? Que Margarita. Sí, sí, pastor. Pues en nuestra vida, pues en cada paso que damos, tenemos situaciones a veces difíciles de, pues lo que estamos pasando ahorita a nivel mundial, con esta pandemia que hay, donde mucha gente se desespera porque no hay provisión, porque no hay trabajo, porque no hay paciencia para cuidar a los niños, pero podemos ver que Dios tiene el perfecto cuidado de nosotros porque a nuestra familia no, o en algunas de nuestras familias no ha llegado ese virus a penetrar, ¿no? Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Sí, Margarita, aún en estos tiempos difíciles, Dios cuida a los suyos, ¿verdad? Cuidó Amén. a Elías y a la viuda, a su hijo y a muchos en Israel, que a pesar de la sequía no murieron todos, pero igual, en nuestros tiempos, muchos han sufrido, todos hemos sufrido de alguna manera. Amén. Pero Dios no ha abandonado sus promesas para cuidarnos. Aquí Así es. estamos y Dios nos ha mantenido vivos, nos ha dado pan diario y Así es, trabajo. trabajo para muchos, aunque Alimentos que muchas veces no sabemos de dónde llega. Muchas veces podemos toparnos en el camino con personas o en la misma iglesia que están pasando situaciones difíciles económicas, de salud, y es cuando el pueblo se tiene que unir para que ellos puedan ver también cómo Dios se manifiesta, ¿no? sí, buen comentario. Igual, es mejor verlo como una oportunidad, ¿verdad? Para que la gente busque a Dios, para que lo encuentren en su palabra y para que se acerquen a Él. Gracias. Karen Quintero, gracias por esperar. Karen Quintero, ¿desea aportar? Sí, Pues profesor. Alejandro Daniel. Bueno, veo el amor de Dios aquí en Elías, ¿verdad? De cómo Dios usa a los cuervos y lo alimenta, y podemos aplicarlo a nuestra vida hoy, cómo Dios también utiliza a veces personas, envía la provisión de lo que nos hace falta, ¿verdad? Y también vemos en la viuda de que ya ella pues estaba esperando ya como que la hora de morir, porque fue lo que le dijo a Elías, que ya iba a morir porque no tenía alimento. Pero vemos cómo Dios envía la provisión a través del profeta Elías, y también en nuestra vida el Señor envía esas provisiones que nos hacen falta, y no solamente también de un alimento, sino también que Dios en ese momento, cuando necesitamos una palabra de ánimo, de aliento para seguir, Dios envía también a alguien que nos dé esa palabra de fortaleza, de ánimo, que nos impulsa a seguir cuando sentimos desmayar, porque todos hemos pasado por momentos difíciles en los cuales uno pues se siente como decaído, que siente que su fe ha menguado. Dios envía esa provisión a alguien que nos hable, que nos diga de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios está ahí, de que Dios está obrando. Entonces, es ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Y vemos también cuando la viuda, ella muere su hijo, entonces ella recuerda y dice, no, Dios lo mandó fue por mi pecado, viene este fue a recordarme mi pecado. Y muchas veces nosotros también creemos que cuando nos están pasando cosas, creemos que es un castigo de Dios por nuestro pecado, por lo que hayamos hecho, pero no es que Dios nos esté recordando nuestro pecado, sino que Dios nos quiere mostrar que Él es nuestro proveedor, que Él es fiel, que aún sigue extendiendo su misericordia hacia cada uno de nosotros, porque fue lo que hizo cuando Elías se extendió sobre el muchacho y le devolvió la vida, ¿verdad? Entonces así Dios sigue extendiendo su misericordia a nosotros en estos tiempos aún de pandemia, en tiempos de momentos de cuando nos hace falta fe, cuando hemos menguado en nuestra fe, Dios manda esa provisión. Ahí es donde yo veo el amor de Dios en esta historia. Gracias, Karen. Muchas gracias por su aporte. Dios nos sigue amando, ¿verdad? En estos tiempos. Gracias. Alejandro Daniel sigue.
Sí, pastor. Veo el amor de Dios en que si confiamos en Él, tenemos plena confianza en Él, Él suplirá todas nuestras necesidades. Ahí es donde veo el amor de Dios en esta historia. Sí, gracias Alejandro. Daniel, es cierto que Dios siempre nos cuida según su sabiduría, ¿verdad? No siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que nos conviene. Bien. Edwin Joel hace un buen comentario en el chat, los animo a verlo, dice que en el amor hacia Elías, que a pesar de que lo envió a esconderse, envió a los cuervos y a sustentarlo. También Jair en el chat tiene un buen comentario. Lupita también, de que cuando somos infieles, Dios es fiel. Y también Erasmo, para la pregunta anterior, comentó que somos rebeldes como acá, ¿cierto? Otro detallito, amigos, es que Dios ama a los extranjeros, no hace acepción de personas, o sea, ama a todos. Aquí queda en claro que Dios no solamente ama a los israelitas, también ama a la viuda y ella es extranjera de tierra pagana, pero aún así Dios ama a todos igual. Así como Dios envió a Elías a levantar de la muerte al niño, ¿qué va a hacer Dios para nosotros, verdad? Va a llegar un día, a lo mejor me muero por causa natural, me muero por COVID, me muero por accidente, quién sabe, eso pues no importa, y mi espíritu va con Dios, pero un día el cuerpo sí, Jesús va a decir, levántate, levántate, Joel, levántate, cada uno de ustedes nos va a levantar de la muerte en el último día. Ok, amigos, ya hemos llegado a disculpen, yo sé que todavía hay algunos que deseaban aportar, pero ya hemos llegado a la hora de concluir, de despedirnos, si me permiten. Un momentito, voy a poner la conclusión. Aguántenme un segundo. Para ponerles la tarea. Sí, la tarea para la próxima clase es, bueno, les voy a pasar otro video y el video 2 para la lección 2. Y la lección siguiente, la lectura siguiente es Primero de Reyes 18:16 hasta 19:2. ¿Ok? 18:16 hasta 19:2. ¿Ok? Todo esto, la tarea la voy a publicar en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bueno, había uno que otro detalle que les iba a compartir, pero por tiempo yo creo que mejor lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, así para que lo puedan leer con calma, porque sé que algunos tienen otros compromisos o están hasta algunos inscritos en otro curso que empiezan unos 10, 15 minutos, y no quiero causarles un inconveniente. Voy a hacer lo posible por respetar su tiempo, amigos. Cualquier pregunta o duda también pueden enviármela por interno, y en algunas de las clases vamos a dejar tiempo al final para preguntas, dudas. ¿Okay? Profe, discúlpame, ¿dónde encuentro este video grabado? Bien, lo que voy a hacer es se requiere cierto tiempo después de la clase, el Zoom convierte el video en un video y ya lo puedo poner en YouTube, y voy a colocar el link, el enlace en el grupo de WhatsApp para que lo Ay, vale, puedan. profe. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Muy bien, amigos, vamos a terminar con una pregunta, con una oración, mis queridos amigos. Vamos a orar. Padre Santo, te alabo y pues bendecimos tu nombre porque nos cuidas en cada momento.
sí, a veces nos encargas una tarea difícil, por ejemplo, de predicarle al mundo la dura ley de tu palabra, de llamarlos a arrepentirse de sus pecados. Y a veces no es bien recibido nuestro mensaje, va más bien tu mensaje, Señor. Pues haznos valientes como el profeta Elías para cumplir tu voluntad y no para que no nos hagamos cobardes ni pues ni huyamos, para que no huyamos de las tareas que nos has encargado, Señor. Te pido que nos hagas fuertes en la fe y en el conocimiento de tu palabra y que confiemos en tu amor cada día más y más. Gracias por cuidarnos en estos tiempos complicados de pandemia. Siempre nos das de comer, provees cuidado médico. Ciertamente algunos aquí han perdido trabajos, seres queridos. Los niños también han sufrido de varias maneras. Pero Señor, en todo nunca nos has abandonado y nunca has fallado tus promesas. Señor, nosotros confiamos en ti para cuidarnos en cada día y sobre todo confiamos en ti para darnos la vida eterna, para primero para estar contigo espiritualmente en el cielo, en el paraíso, al momento de morir. De partir de este mundo, vamos a estar contigo y pues Señor, deseamos verte. Pero también confiamos en ti para resucitar nuestros cuerpos en el último día y para estar así en la gloria para siempre, disfrutando, gozando de ese banquete eterno. Señor, cuídanos en esta clase, que sea de bendición para cada uno del grupo. Pues te doy gracias por cada uno de ellos. Acompáñalos en lo que queda de este día, que les concedas descansar tranquilos, sabiendo que sus pecados son perdonados y el día de mañana tú vas a seguir siendo Dios. No tenemos que preocuparnos por nada. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Gracias, amigos. Muchas bendiciones a todos. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Feliz noche, profesor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros.